Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente en este día y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir meditando y estudiando su palabra. Pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos tener esta oportunidad tan grande de abrir tu palabra para que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, rogándote tu bendición y pidiéndote que, Padre, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en este estudio, el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra y nos dé el discernimiento para poder comprender la enseñanza del día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogándote que, Padre, todo sea para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada vimos nuestra clase acerca del tema de una sola vida y en esta clase pues vimos que necesitamos de la sabiduría de Dios para vivir una vida que valga la pena vivir, para tener una vida con propósito, una vida de plenitud, de gozo, de satisfacción por la vida que estamos llevando y esa forma pues nos va a hacer experimentar pues esa plenitud en el Señor. Y veíamos también que los pocos o muchos años que vivamos en esta tierra pues debemos de hacerlo siempre para la gloria y la honra de Dios. Eso es nuestro deber como hijos de Dios. Y bueno, también vimos que en esta tierra estamos por un breve tiempo y debemos de aprovecharlo al máximo, ¿sí? Debemos de aprovechar la vida invirtiéndola en lo verdaderamente importante, que es vivir para los propósitos y los planes de Dios y poder cumplir así su voluntad. Eso es lo que veíamos y pues veíamos que debemos de hacer que valga la pena vivir en esta tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una sola vida, pero una vida entregada en las manos de Dios puede ser una vida que influya mucho y que impacte nuestro mundo y de forma que trascienda la eternidad ese impacto, ¿no? Entonces aquí la pregunta que veíamos, ¿cómo gastaremos nuestra vida? ¿En qué invertiremos el tiempo que estemos aquí en esta tierra? Y bueno, la clase de hoy, hermanos, la clase de hoy se titula La recompensa. Vemos que el trabajo es duro, la tarea es grande, ¿sí? Se requiere de pues renunciar a uno mismo, renunciar muchas veces a comodidades, ¿sí? A tantas cosas, pero es una vida que trae satisfacción a las personas y que tiene su recompensa el hacer todo esto, el darlo todo por nuestro Señor. Entonces, hoy es la última clase de este tema, de nuestra serie Alcanzando al Mundo para Cristo. Y vamos a ver que hay una recompensa grande. Incluso Habacuc, ahí en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, el extendimiento del reino de Dios por medio de su palabra, ¿sí? Va a cubrir dice, la tierra de la gloria del conocimiento de Dios. Y bueno, veíamos que el ser misionero, hermanos, es más que un sacrificio. Ser misionero o impactar al mundo con el Evangelio de Cristo es más que sacrificio. Y aunque la vida del misionero requiere sacrificios, esfuerzos, entrega, dedicación, trae también contentamiento y gozo a sus vidas por estar cumpliendo lo que el Señor pide. Incluso hemos leído sobre la vida de misioneros como Jim Elliot, Hudson Taylor, David Livingstone y Guillermo Carey, que lo dieron todo, que ellos fueron incluso a otros países a predicar el Evangelio de Cristo. Imagínate qué crees que ellos hubieran dicho si alguien les hubiese platicado o preguntado
si valió la pena el sacrificio que ellos hicieron como misioneros. ¿Qué hubiesen respuesto ellos a esta pregunta de si valió la pena los sacrificios que ellos hicieron? Yo creo que ellos hubiesen respondido que sí, valió la pena predicar el Evangelio de Cristo, dar todo por el Evangelio de Cristo, porque eso es lo que vale la pena en esta vida. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el Evangelio en los que lo oyen? Si nosotros vemos el Evangelio, tiene ese impacto maravilloso de cambiar, de transformar vidas, ¿sí? De sacar a las personas de ese mundo de tinieblas y trasladarlas a la luz admirable que es Cristo. Incluso si nosotros vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, Hechos 26, 18, ahí podemos ver el impacto que hace el Evangelio en quienes lo escuchan. Dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, algo que causa el Evangelio en la vida de las personas que lo escuchan, una vez dice que abre sus ojos espirituales del entendimiento, para hacerles ver su condición, su situación y ese regalo de vida eterna que el Señor les da por gracia, porque no lo merecemos. Y también dice que hace que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces realmente es una tremenda bendición lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. La saca de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud del dominio de Satanás, dice, para trasladarlos ahora a la presencia del reino de Dios, a tener esa comunión íntima y personal con Él. Incluso dice, para que reciban por la fe que es en mí, en nuestro Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces es un tremendo impacto, ¿sí?, lo que causa el Evangelio en las personas que lo oyen, pero no solamente que lo oyen, sino que lo reciben, lo aceptan, creen en ese Evangelio y rinden sus vidas a Jesucristo. Como lo dice también Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice Juan ahí en su Evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, quien oye el Evangelio, lo cree, lo recibe y tiene esa conversión a Cristo, dice, le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Porque antes no éramos hijos de Dios, ¿sí? Éramos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Cuando creemos en ese Evangelio, lo escuchamos, creemos y lo recibimos, dice, nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 8:1 dice Pablo, ahí en Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que hemos oído y recibido ese Evangelio y obviamente creído en Jesucristo y recibirlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ahora dice, ya no hay condenación para ellos. Entonces es un impacto tremendo el que causa el Evangelio en la vida de las personas que lo oyen y responden a ese Evangelio. Entonces vemos que la obra misionera lleva luz y vida a los que están en tinieblas. Aquí la pregunta es, ¿hay alguna manera mejor de invertir tu vida y experimentar satisfacción, plenitud por lo que estás haciendo? La respuesta es no, hermano, no. Esta es la única manera eficaz de invertir nuestra vida, de tener esa satisfacción de ser un instrumento que Dios se agrade en utilizar para alcanzar a los perdidos, para transformar vidas, para salvar y trasladar a las personas, dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y eso es algo maravilloso y lo que trae satisfacción a la vida de quienes hacen esta obra cumpliendo su ministerio.
Incluso Pablo tuvo satisfacción de ver a los tesalonicenses convertirse, pero no solo eso, sino ¿qué más vio él? ¿Qué más experimentó él? Si nosotros vamos ahí a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, dice la palabra de Dios, porque partiendo de vosotros, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjense, algo maravilloso. Los tesalonicenses habían convertido a Cristo de una manera genuina, de una manera maravillosa, extraordinaria, creyeron, recibieron ese evangelio. Dice que su fe se estaba extendiendo por todas partes, que Pablo ya no tenía ni necesidad de hablar de ese evangelio porque se escuchaba de la fe de los tesalonicenses en ese evangelio, que también las demás personas iban creyendo. O sea, un impacto tremendo estaba causando, ¿sí? La fe de los tesalonicenses estaba influyendo en la vida de otras personas. Y eso es lo que quiere Dios para todos los que hemos creído en Él. Que tengamos una vida que impacte, una vida que sea utilizada por Él para extender su reino, ¿no? Y la recompensa es grande, porque yo creo que la recompensa más grande es la satisfacción que uno siente de ser utilizado por Dios, de ser un instrumento de Dios, que Dios se agrade en utilizarle, aún a pesar de nuestras deficiencias, aún a pesar de nuestros defectos, aún a pesar de nuestras limitaciones. El Señor nos usa cuando ve esa disposición y ese deseo de servirle en su obra. El Señor nos usa para alcanzar a otros. Entonces el trabajo misionero que hizo Pablo proporcionó realmente a Pablo contentamiento y gozo por la relación especial que tuvo incluso con sus hermanos y sus colaboradores, sus compañeros de lucha. Fíjense qué sintió Pablo hacia los creyentes que habían respondido a su mensaje. Si nosotros vemos ahí en Primera de Tesalonicenses, vamos a abrir Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, algo que sintió, que vivió Pablo, no solamente por los hermanos convertidos que recibían el Evangelio, sino aún también por sus compañeros de lucha. Dice, es que llegaron a ser muy amados, muy queridos por él. Y dice, no quisiéramos haberles dado no solamente el Evangelio, sino hasta nosotros mismos, nuestra propia vida a ustedes. Entonces había un gran aprecio, una gran hermandad, un amor fraternal. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, y fíjense en el versículos 3 al 5 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo dice, oraba por los hermanos, sentía esa necesidad, dice, y de dar gracias a Dios siempre que se acordaba, dice, de ellos. Siempre dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Hizo algo maravilloso. Entonces vale la pena, hermanos, porque la recompensa es grande. Una vida de gozo, una vida de satisfacción, el ser utilizado por Dios y ver vidas transformadas, vidas alcanzadas. Pablo tenía un profundo afecto por sus hermanos convertidos a Cristo, por sus colaboradores en la obra del Señor. Imagínense qué sintió Pablo al pensar en sus compañeros del ministerio. Si nosotros vamos ahí a Colosenses 4, Colosenses capítulo 4, versículos 7, 9 y 14. Dice el 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro
y consiervo en el Señor, amado hermano. En el nuevo dice en el 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces podemos ver, ¿no?, que realmente Pablo sentía un gran afecto por sus compañeros de ministerio, sentía ese amor fraternal por ellos y por eso se dirige a ellos con estas palabras. Pablo amaba a sus consiervos y les tenía en alta estima y los reconocía delante de los demás hermanos. Y eso es algo maravilloso, eso trae satisfacción. Entonces sí debemos de meditar en todo ello, porque pocas personas dedican tiempo para pensar en la razón de su existencia. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Todos tenemos planes, todos pensamos muchas veces en tantas cosas, pero también muchas veces estamos limitados solamente a lo material y a metas de corto plazo. A veces no pensamos en los demás, no pensamos en esa gran labor que el Señor nos ha encomendado. Veamos qué le dice Jesús a sus siervos que son fieles en el servicio a Él, que no solamente están centrados en ellos mismos, que no solamente están centrados en sus propios planes, en sus propios propósitos, sino que al contrario, ¿sí?, se han negado a ellos mismos y han dejado quizá a lo mejor muchos planes, muchos propósitos propios para cumplir los planes y los propósitos del Señor. ¿Qué les va a decir el Señor? Ahí en Mateo 25, 23, el Señor les va a decir, como lo dice aquí, su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Palabras maravillosas que ese siervo fiel que da su vida en el servicio al Señor va a escuchar. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilla va a ser escuchar esas palabras de la boca de nuestro Señor, aprobándonos por nuestro servicio a Él y a los demás. Incluso Pablo era renuente a la obra de misionera, ¿no? Pablo se quejaba de las injusticias o de las situaciones que él vivía. No, él no se quejaba. Incluso vamos ahí al libro de Hechos, ¿no? Les invito a abrir. El libro de Hechos, capítulo 20, Hechos 20, y vamos a leer los versículos 23 y 24, donde dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo no se quejaba. Pablo no decía, no, pues yo no voy a ir porque pues el Espíritu Santo me está diciendo que por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿a qué voy si ya el Espíritu Santo me lo está advirtiendo? No, él no se quejaba, él no se limitaba a servir al Señor, él lo daba todo y lo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús. Entonces Pablo incluso aún en esas tribulaciones se deleitaba, se gozaba, no que fuera masoquista, no que le gustara sufrir, no que le gustara el dolor, sino que se gozaba porque estaba sufriendo por servir a su Señor, por cumplir el ministerio, por acabar con satisfacción esa carrera, ¿sí? Y aunque la obra en África era sumamente difícil, David Livingstone dijo, prefiero estar en África cumpliendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra
apartado de ella. Entonces, ¿qué era la diferencia entre la recompensa que Livingstone buscaba y la que el mundo le ofrecía? ¿Cuál era ese contraste? Bueno, vemos que él buscaba la recompensa eterna y el mundo le ofrecía la recompensa pasajera. Hermanos, debemos de buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Como vimos en Habacuc 2.14, Habacuc 2.14 profetiza el futuro que va a haber con la gloria de Dios llenándolo todo. Y Habacuc nos dice en su profecía que la propagación de la palabra de Dios en todo el mundo hará que se llene de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sientes tú al pensar que cuando comience la eternidad habrá almas de tierras lejanas que vinieron a Cristo por tu testimonio o por el testimonio de un misionero que tú apoyaste en su ministerio? Imagínate qué gozo va a causar decir, este hermano, esta hermana fue alcanzado porque el Señor me utilizó para llevarle el Evangelio, porque el Señor me utilizó para apoyar a un misionero que llevara el Evangelio a su vida. Entonces debemos de buscar la recompensa eterna, vivir para Cristo, para su obra, cumpliendo el ministerio que nos ha dado. La pregunta es aquí, ¿habrá gente en el cielo como consecuencia de tu vida en la tierra? ¿Habrá gente en el cielo como consecuencia de tu vida en la tierra? ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En qué la estás invirtiendo? Fíjate, Daniel 7, 13 y 14 describe la venida de Cristo al final de la tierra. Y veamos qué dice sobre Cristo y sobre las naciones. ¿Quién reinará junto con Cristo? Vamos a Daniel, capítulo 7 y versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y fíjense en el versículo 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¡Wow! Dice, el Señor va a gobernar y nosotros junto con Él vamos a estar. Y Él va a gobernar, dice, todos los pueblos y naciones. Entonces hay que entender que en un momento, en un futuro, las cosas van a cambiar. Las naciones incluso dice serán destruidas. Daniel 2:44 nos lo dice. Daniel capítulo 2 versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces vemos que el Señor dice, va a destruir las naciones, y estas naciones van a ser reemplazadas por el reino eterno de Cristo, cuyo reino existirá, dice, por toda la eternidad y se extenderá por todas partes, en todas las naciones. Y esto nos debe de motivar a llevar la palabra hasta los fines de la tierra para que la gente esté preparada para lo que viene. Porque será algo terrible para los que no se conviertan a Cristo. También nos anima a saber que somos parte de algo que es grande, ¿sí? Como el Evangelio, llenándolo todo. La pregunta es, ¿qué está en juego cuando uno responde al llamado de hacer discípulos de todas las naciones? ¿Qué está en juego? ¿Te has hecho tú esa pregunta, hermano, hermana? ¿Qué está en juego cuando uno responde a ese llamado del Evangelio? Bueno, están en juego las vidas, las almas
de las personas que están sin Cristo en esta tierra. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y cómo es que se escribe ese nombre en el libro de la vida? Convirtiéndonos a Cristo, reconociendo nuestro pecado, pidiéndole perdón a Dios y con fe, abrazando, recibiendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y fíjense, esto Pablo lo resume bien cuando dice ahí en 2 Corintios 2, 14 al 16. Fíjense cómo será, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, para los que se pierden, dices olor de muerte para muerte. Entonces, la pregunta final, hermanos, es: ¿vale la pena los sacrificios que se requieren en la evangelización del mundo? ¿Valen la pena los sacrificios? Sí, hermanos. Sí, cualquier cosa que nosotros hagamos en pro del evangelio vale la pena. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la encontramos en Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, hermano, Dios no es injusto para olvidar el trabajo hecho por Él. Dios no es injusto para olvidar, dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y Pablo también nos lo dice ahí en 1 Corintios 15:58, cuando él dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La recompensa quizá, hermano, no la vas a encontrar aquí en la tierra. Quizá a lo mejor no vas a ser reconocido por nadie por la obra que tú haces para el Señor, pero el Señor no es injusto para olvidarla. Y el Señor, dice, nunca olvida la obra de nuestro trabajo. Y dice Pablo, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. El Señor recompensa. John MacArthur dice lo siguiente en su Biblia de estudio acerca de este versículo. Dice, la esperanza de la resurrección hace que todos los esfuerzos y sacrificios en la obra del Señor valgan la pena. Ninguna obra hecha en su nombre es despreciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Fíjate, ninguna obra hecha en su nombre es despreciada a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Busquemos la recompensa eterna porque vale la pena, hermanos, servirle al Señor. La recompensa es grande en los cielos. Entonces, hermanos, este es nuestro tema. Hoy concluimos con nuestra serie Alcanzando el Mundo para Cristo. Solamente me gustaría, hermano, animarte a que leas el Salmo capítulos 39 al 45 y memorices el Salmo 46:10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que nos permites meditarla. Y ahora, Señor, te rogamos que tú nos hagas no solamente oidores o conocedores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, y que de verdad, Padre, podamos invertir nuestra vida trabajando para ti, porque la recompensa, Señor, en los cielos es grande. Te alabamos y damos gloria y honra a tu nombre. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó